hemos sido muy unidas, cada una tiene unas cualidades maravillosas. De Patricia le admiro esa consagración a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su hogar. Admiro eso de mi hermana. De Miriam admiro también la berraquera que ella tiene, su independencia, lo duro que le ha tocado y cómo ha afrontado las cosas. Y yo decía algún día, yo recuerdo tanto, mami, que yo decía algún día seré como de Miriam, porque ella ponía las flores en el baño, me acuerdo que ponía gladiolos en la casita que vivíamos allá en el Quiroga, que éramos pues humildes, pero ella mantenía esa casa impecable. Entonces yo admiraba eso de ella. Toda la vida después admiré su responsabilidad, su entrega y aún todavía sigue siendo, su merced sabe que es una persona súper comprometida, vive pendiente ese compromiso con todos los hermanos y todo. Entonces eso es para mí, era un ejemplo a seguir toda la vida. Y de su tía Flor, mami, de su tía Flor también admiro mucho de ver la tenacidad de ella de enfrentar la vida, porque la vida de Flor pues tampoco fue que fuera muy fácil. Entonces yo admiraba esa tenacidad de ella para no dejarse hundir, para querer tener sus cositas en su casa, para criar a Tavo, para sacarlo adelante, no dejarse hundir por nada, maquinar en cómo se rebuscaba en una cosa, en la otra. Entonces una berraca en ese sentido, y es de admirar a unas personas así como mis dos hermanas. A través de los años pues uno como que va refugiándose más en sus hermanas, lo que me pasa a mí con Flor y con Patricia. Yo siento mucho refugio en ambas, son mis hermanas y a medida que va pasando el tiempo necesito más uno de ellos. De Patricia admiro el oído que tiene para la música. Ella se aprende una coreografía de pe a pa en cosa de minutos. Respecto a otras cosas, admiro de Patricia su generosidad. Ella es una persona muy generosa con la gente. De Flor admiro sus manos. Ella la costura, hace cosas muy lindas con su costura, decora su casa muy bien, tiene muy buen gusto, también es muy generosa. A veces es amplia que se gasta lo que no tiene la pendeja. Esas son mis hermanas, por eso están siempre en mi corazón. Para llegar al presente en las vidas de Miriam, Flor y Patricia, debemos narrar antes otros grandes eventos de los últimos 30 años de sus vidas, y es eso lo que vamos a hacer aquí. Este es el último episodio de esta serie, y si no han escuchado los 3 anteriores, les recomendamos volver a ellos antes de escuchar este. Yo soy Paola Cadena Pardo y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. En septiembre de 1993, cuando yo tenía 11 años y mis hermanos Jorge y Daniel tenían 7, Patricia, mi madre, empezó a sentirse extraña. Eran síntomas que ella conocía, se sentía embarazada, pero al comienzo se negaba a creerlo porque las probabilidades eran bajas y no habían planeado un cuarto hijo. Sin embargo, los síntomas persistieron y ella decidió finalmente contarle a Fernando, su esposo, e ir al médico a tomarse una prueba. Entró sola en el consultorio y el doctor, ya conocido de la familia, hizo la prueba delante de ella. Él cogió la orina con un gotero y echó como 4 goticas en esa plaquetica así. Entonces me dijo, vea, esto le echamos este químico. Lo voy a explicar antes de hacerlo. Si al echarle este químico, la orina se separa así, eso se separa y corre sangre para un lado de la orina y para el otro queda la orina. Pero al echarle la gótica, ¡prum!, si está embarazada, sale sangre por un lado. Si no está embarazada, no pasa nada. Queda la misma vez. Cuando alcanzó a echar la primera gota y salió sangre para el otro lado, dijo, ¿está embarazada? Yo, no, doctor, no, eso no puede ser, le decía. Patricia experimentó una doble sensación. Por un lado, la emoción de esa vida que empezaba a crearse dentro de ella,
pero por otro, el miedo de enfrentar al mundo y decirle que después de 7 años de su último embarazo y de 3 hijos, iba a ser mamá una vez más. Sentía que la iban a juzgar. En ese momento para mí, sí, como miedo, pena, de todo, ¿yo qué hago? Y como si hubiera sido la niña de 14 años y que era la primera vez que yo estaba embarazada. Fernando, al enterarse de la noticia, abrazó a Patricia y le hizo sentir todo su apoyo. Se dijeron a sí mismos que aunque el agua les llegara a las narices, iban a sacar adelante como fuera ese cuarto hijo que venía en camino. Después de esta conversación con su esposo, Patricia sentía que a la primera que debía contarle era a su madre, así que con muchos nervios tomó fuerza y fue al otro día a darle la noticia. Lo pensé 100 veces antes de decirle y la reacción de ella fue muy bonita. Mi mamá me dijo, ay, mira, ¿qué es esa dicha? Ay, no, un hijo más, esa es la bendición más grande, que no sé qué más. Ya, ¿quién pudiera tener como en la época de antes, una mesa con 12 hijos? La cuestión es plata, mija, porque si tuviera las comodidades como debería ser, qué rico fuera, que no sé qué. Esa reacción de su madre la llenó de confianza. Mientras me contaba esto, mi madre me decía que por eso nunca juzgaba a una mujer embarazada, bajo ninguna circunstancia, que en esa vulnerabilidad que solo entiende otra mujer que lo ha vivido, lo único que se necesita es apoyo, contención y fuerza para sobreponerse a los miedos. Yo sentí una paz cuando con la reacción de ella, sentí una tranquilidad porque me sentí apoyada. Yo ya llegó Miriam y feliz, y entonces me dejan a mí uno, y ay, qué rico, qué dicha. Entonces, ahora sí los demás los van a hacer de nosotros, ahora sí no sé qué, así. Entonces ya dijimos que, ay, chica, ya empezó la ilusión. El 7 de junio de 1994 tembló en Bogotá, uno de esos temblores fuertes que la ciudad de las montañas sabe regalarles a sus habitantes. Y gracias a ese susto, a Patricia le empezaron las contracciones. Esa noche tuvo que salir para la clínica y Fernando, mi hermano menor, y llamado a pedido de mi padre con su mismo nombre, nació y llegó a la familia para alegría de todos. Trajo la infancia nuevamente a la casa, nos recordó la ternura y empezó a crecer en medio de 3 hermanos que le llevaban 7 y 11 años. Todo pasó y todo salió bien, bendito sea Dios. Todos mis hijos, todos ustedes nacieron por parto normal, todos. Blanca Cecilia Páez era mi abuela y la madre de Patricia, Flor y Miriam. Como lo hemos descrito en los episodios anteriores, era una mujer muy fuerte, que tuvo que vivir mucho dolor, sobrevivir a varios hijos y levantar una familia con los mínimos recursos. Era también una mujer alegre, le encantaba bailar, disfrutaba la buena música y cocinaba como las diosas. Le encantaban las joyas de plata, los abrigos largos y los buenos perfumes. Su cama, lo recuerdo bien de tantas noches que de niña dormía en ella, olía a flores. Tenía el cabello negro y salpicado de canas y los ojos color miel. Ella no se fue de golpe como los otros miembros de la familia, sino que se fue yendo poco a poco. Su muerte fue una muerte que duró meses y que hizo transitar a la familia por un proceso tan doloroso como trascendente. Cuando me llamaron a mí, por favor, Miriam Pardo, sí, que de mi mamá, haga un favor, es que tiene que venir hasta acá, tenemos los resultados de su mamá. Eso a mí ahí mismo el corazón se me puso y era algo diferente, eso no es así. Y yo llegué allá, no, ese corazón, mami, yo también sentía que se me iba a ir la mente. Yo sentía que me iba a desmayar y que todo el mundo no era mío, tenaz, unas vainas muy raras. Y me dijo, pues lo que tiene su mamá es cáncer. Y es un cáncer que está avanzado. Blanca había tenido síntomas inusuales y por eso decidieron realizarle varios estudios. Los resultados fueron que tenía un cáncer avanzado en etapa 4 en el cuello del útero y que no podía operarse por sus antecedentes cardíacos. Años antes ella había sufrido un infarto y padecía además de presión arterial alta, así que la cirugía no era una opción. La única recomendación de la doctora fue que se trasladaran a Bogotá, la ciudad capital, donde posiblemente podrían encontrar más opciones de tratamientos paliativos.
Entonces, no, eso sí, yo me fui, me volví chico, eso lloré antes de coger eso, me fui para un parque que había de la clínica y lloré, sostenía los ojos así. Cuando llegó Germán y me vio Germán que me bajé del bus, me dijo, ¿qué le pasó? Mire, que la atracaron, que y le conté. Eso Germán me abrazó así duro y empezamos a ver todos. Y lloré, y lloré, y lloré, y mi mamá se había quedado pues en la casita. Entonces dije, ahora yo qué hago, que mi mamá sola llegue para decir y se da cuenta que estamos llorando y todo. Ahí nos controlamos un rato y ya. Entonces llegué a la casa y me dijo mi mamá, mija, ¿cómo me fue con los exámenes? Le dije, bien mamá, pero lo que pasa es que le tienen que hacer un examen que aquí en mi barrio no se lo hace, porque no hay la máquina y tienen que hacerse ese examen. Nos vamos mañana para Bogotá. Miriam decidió no decirle nada a su madre porque tenía miedo de su reacción, y más adelante, de común acuerdo con todos los hermanos, decidieron mantenerlo así. Temían que una noticia de este calibre podría causarle otro infarto, y no querían ver en ella la angustia ni el dolor. Alistaron maletas y las dos viajaron al otro día a Bogotá, después de que Miriam le diera la noticia a Flor, a Patricia y al resto de sus hermanos. Cuando a mí me dijeron que mi mamá tenía cáncer, mi reacción fue irme para la casa a vomitar. Yo vomitaba y no la quiero ver nunca más a mi mamá. No la quiero ver. Porque no quiero ver los ojos. Yo no sé, porque yo decía, yo le veo los ojos a mi mamá, yo me muero. Era una cosa con los ojos de mi mamá tan rara. Y ya después, cuando ya la vi, yo quería como fundirme en los ojos de ella. Lo peor de todo ese proceso era que mi mamá no sabía, no quisimos contarle. Que en este momento yo no sé si fue un error o tal vez no, pero como ella era, que decía que no, ella en ese aspecto era como muy débil de pensar en tener alguna enfermedad, entonces decíamos, se nos muere de otro infarto o algo, y a toda costa se trató de evitar. Con todo, nos tocó tener disgustos con los médicos que la veían, que un día la mandaban para el uno, para el gastro, para el no sé qué, y con todo nos tocaba adelantarnos para decirle que por favor no le fueran a decir nada a ella. Yo lo veía como algo, como un engaño muy tenaz, y como que ella tenía como también el derecho de saberlo, pero también era porque ella, como ella se negaba a estar enferma, y mi mamá amaba la vida, mami. Yo no era una persona más que quisiera la vida cuando ya la llevábamos al médico, pero no estoy enferma, ¿no, doctor? Entonces, como mi mamá decía eso cada vez que la llevábamos al médico, decía, ¿cómo le vamos a decir que tiene cáncer? Miriam dice que a pesar de que nunca se le dijo directamente, mi abuela en el fondo lo sabía, pero prefería negárselo. El tratamiento que le recomendaron los médicos fue la irradiación, el único posible teniendo en cuenta sus condiciones de salud. Y cada vez que la llevaban, ella se encontraba en una sala de espera llena de pacientes oncológicos. Tal vez Blanca veía esa realidad, pero se convencía a sí misma de que su enfermedad era diferente. Pero fíjate, si mi mamá no iba a saber que tenía ese problema donde íbamos a irradiarla, que todos eran enfermos de cáncer, niños, viejos, de todo. Yo digo, pues yo tengo eso. Para facilitar las cosas, Miriam consiguió un apartamento cercano a la institución médica donde le realizaban las irradiaciones a su madre. Ella seguía por ese entonces trabajando con aquella señora llamada Adriana, y Flor también tenía un empleo de tiempo completo. Patricia, por su parte, contó con la ayuda de su cuñada Carmenza, que se encargaba de su casa y de la comida de sus hijos, mientras ella iba todos los días a cuidar a su mamá. Más que todo lo hicieron Miriam y Patricia, porque pues yo no vivía ahí, ellas sí vivían ahí pegaditas. Entonces, más que todo lo hicieron ellas y eso. Pero yo también me quedaba, yo me quedaba ahí en una colchonetica. Entre ellas tres, y a veces otros familiares, tenían turnos para el cuidado de su madre en las noches. Al poco tiempo, Patricia y su esposo decidieron mudarse al apartamento que quedaba justo al lado de aquel donde vivían su madre y Miriam, y eso le facilitó el cuidado de Blanca sin tener que desplazarse todos los días por la ciudad ni dejar a sus hijos al cuidado de alguien más. En ese momento empezó el doloroso transcurrir de la enfermedad que poco a poco se fue llevando a mi abuela. Ella sufría de unos dolores inimaginables que la hacían gritar, y al poco tiempo fue medicada con morfina. Entonces empezaron también las alucinaciones, las largas noches sin dormir, la desolación. Entonces, nosotras ya casi ni dormíamos, Miriam tenía que trabajar, entonces nos turnábamos.
Nos turnábamos una noche ella, una noche yo, le tocaba de repente a Flor. Entonces, pues sí, tratábamos entre todos de turnarnos. Y a veces cuando me tocaba a mí quedarme con mi mamá, entonces Miriam no dormía y yo tampoco. Nos parábamos a la 1, a las 2 de la mañana es que hacer aseo. Resultábamos lavando escaleras y todo y echándole a mi mamá porque no dormíamos. No dormíamos porque mi mamá permanentemente ella dormía muy poquitico y el resto estaba hablando y decía cosas y entonces uno no estaba como, no sé, que yo me quedaba en un colchoncito al pie de la cama de ella. Sí, porque no es que ella toca aplicarle morfina a su abuelita primero era que cada 2 horas. Y después, yo, claro, la persona se vuelve como adicta también a la morfina. Y yo me daba cuenta que su abuelita. Y ya terrible también fue cuando su abuelita ya empezó a Delirar. sí, a delirar y a ver cosas, alucinar, porque ella veía, ¡ay, se me metió el diablo! Mire, se me metió esto, mire, ahí está Carlos parado, no me quito. Se desesperaba ella. En medio de todas esas alucinaciones, Miriam recuerda que algo que les pareció muy sorprendente fue cómo su madre empezó a ver a todos los familiares que ya habían muerto. Ella vio a mi papá y ella dice, ve, acabé de ver a Horacio. Lo vi que venía con un abrigo de sí sé cuándo. Pero es que usted no lo vieron, si se acabó de salir. Pero con una seriedad, y no se quedaba asombrado. Patricia empezó a buscar el mejor mecanismo para poder estar pendiente de su madre todo el día, aun mientras cocinaba para sus hijos o se encargaba de la casa. Desde la ventana de su cocina podía ver la cama de Blanca, y su primo Francisco le regaló uno de esos dispositivos que se usan para escuchar a los bebés, y mi madre cargaba con él todo el tiempo. Patricia, ay, salía yo como un tiro, la miraba y salía como un tiro. Entonces, yo me llamaba, me llamó, ¿qué necesita? ¿Qué quiere, mamá? No sé qué. A veces me decía algo y a veces me devolvía. Y a los 2 minutos otra vez Patricia. Y salía otra vez yo corriendo para allá, mamá, ¿qué quiere, mamá? No, mija, yo no lo estoy llamando. Seguro, mamá, que no, no, mija, que yo no la llamé, créame que no la llamé. Ah, bueno, ya vengo que le estoy haciendo una sopita, le estoy haciendo cualquier cosita. Me venía, alcanzaba a entrar yo a la cocina cuando otra vez, Patricia, mija, ahora que me acuerdo, ya es hora de la inyección, me decía, ya es hora de la inyección. Por los dolores tan fuertes y la adicción que según los médicos se iba creando, Blanca empezó a pedir las inyecciones de morfina cada vez más seguido, y por lo mismo, sus horas de lucidez eran intermitentes y cada vez menores. Patricia y todos los miembros de la familia tuvieron que llenarse de fuerza para acompañarla y para no perderse en el dolor que les causaba ver esa experiencia en su madre. Mija, ¿sí sabe quién vino ahorita? Y yo, ¿quién, mamá? Su papá. Su papá vino y me dijo, me regañó. Le dije, ¿y eso, mamá, qué le dijo? Mi papá ya se había muerto. Entonces, ¿qué le dijo mi papá? No, que no, yo no me podía ir, mija. Que cómo me iba a ir yo y él ya se había ido y íbamos a dejar a Miriam sola. Que ni por el chiras, que no podríamos dejar a Miriam sola porque Miriam sola cómo se va a quedar sin nosotros. Y yo, pero mamá, y pues Miriam ya es una mujer hecha y derecha y todo eso. Sí, mija, pero su papá vino a regañarme, a prohibirme de que yo me fuera y no podía dejar a Miriam. Entonces yo salía de esa pieza, cada vez que me decía una cosa de esas, yo salía a vuelta, nada. Patricia lleva casi siempre un labial color fucsia o un rojo encendido, y eso tiene que ver con uno de los recuerdos que le dejaron esos meses al cuidado de su mamá. Un fin de semana en que su hermano Mauricio había llegado para cuidarla, Patricia aprovechó para salir con su esposo a visitar a sus suegros. Y me fui, me arreglé y me eché colorete. Yo creo que por eso es que yo adoro tanto estos colores fucsia, ¿no? Me eché ese labial fucsia y me arreglé. Y me despedí de ella, le dije, ya nos vemos, más tarde nos vemos. Yo Blanquita, porque yo le decía Blanquita, que se quedó mirándome y me dice, mija, ese colorete se ve hermosa. Me dijo, se ve hermosa con ese colorete. Entonces yo creo que por eso de verdad es que yo no cambio de color. En medio de todo el proceso, la familia tuvo que buscar apoyos y guías para entender y transitar esa experiencia. Médicos amigos, psicólogos y un sacerdote conocido y cercano a la familia fueron algunas de esas fuentes de apoyo, y Flor recuerda cómo el religioso le habló un día de la enfermedad de su mamá. Lo que pasa es que tu mamá está recogiendo todo lo que a ustedes les pueda pasar y ella lo está asumiendo en este momento y esos son los dolores y ella se va a llevar con ese dolor muchas cosas de ustedes.
los va a limpiar de muchas cosas. Entonces, no, ese fue su mamá. Este proceso que vivieron las tres hermanas con la enfermedad de su madre duró más o menos 3 años, casi uno completo de irradiaciones que le dieron una temporada breve de mejoría en la que los síntomas bajaron y su ánimo estuvo mucho mejor, y luego nuevamente una recaída. Los dolores se fueron haciendo cada vez más fuertes, su cuerpo empezó a hincharse muchísimo y su mente con la morfina tenía solo unos pequeños espacios de lucidez. Un día ella amaneció diferente. Patricia le preparó el almuerzo, pero Blanca no quiso comer nada, y tenía los labios y los dedos de un color más oscuro de lo normal. Se veía decaída, y por eso decidieron llamar a la ambulancia. Al llegar, la doctora que la examinó les dijo que estaba muy grave, y que era posible que no alcanzara a llegar al hospital. Pero ellas tres, en medio de su angustia, pidieron que la llevaran para que fuera tratada, y así lo hicieron. Miriam se subió a la ambulancia con su madre, y Flor y Patricia y su hermano Mauricio también salieron para allá. Cuando la sacaron en camilla, como en una silla de ruedas y la amarraron toda porque como estaba tan pesada y todo, y la sacaron entre 4 tipos bajando las escaleras. Ese fue el último tramo en la vida de Blanca, y el cierre de ese proceso de Miriam, Flor y Patricia de despedir a su madre. Un tramo sorprendente, durísimo y también, a pesar de todo el dolor, bello. Bello porque para ellas, en esos días, se mostró la perfección de los ciclos, la naturaleza de la muerte, la trascendencia y la lucidez en un alma que ya se va. En la clínica estuvo más o menos una semana, y durante ese tiempo, aunque ella parecía no tener conexión clara con la realidad y estar más en un estado alucinatorio, ocurrieron cosas que lo sorprendieron a todos. Ahí fue donde empezamos a pensar de que sí había algo raro, como el saber lo que estaba pasando con sus hijos en la calle o en la casa. Y me acuerdo que, porque ese día estábamos abajo y entonces Diana o Flor, ellas estaban hablando que habían soñado con un perrito o algo así. Y yo subí, me acuerdo que yo entré a la habitación, mi mamá ya estaba ya muy malita, hinchada y de todo. Entonces me dijo, mira, ese perrito se está muriendo. Igualito, como dijo Diana, el sueño que tuvo Diana o Flor, no sé cómo. Ese perrito se está muriendo. Ellas notaron cómo en más de una ocasión, al entrar a la habitación de su madre en el hospital, ella, en medio de sus delirios, mencionaba cosas directamente relacionadas con las conversaciones que los demás acababan de tener fuera del hospital o en la casa, como si de alguna forma los hubiera estado escuchando. Cuando Patricia la oyó mencionar al perrito que se estaba muriendo, recordó las palabras de un psicólogo que había hablado con toda la familia el día anterior y que les había dicho que en ese estadio de agonía en que se encontraba Blanca, aunque su cuerpo ya estaba agotado, una madre a veces necesitaba que sus hijos la dejaran ir para poder descansar, que lo más bondadoso que podían hacer por ella en ese instante era dejar de pedirle que no se muriera y hacerle sentir que ellos estarían bien y que ella se podía ir en paz. Entonces yo le dije, mamá, pues si el perrito se está muriendo, dejémoslo que se vaya. ¿Por qué no dejamos, mamá, si el perrito se va a morir? Dejémoslo que se vaya, mamá. Entonces, ¿será mi hija? ¿Será que dejamos que se muera el perrito? Le dije, pues sí, pues ¿será que mi Dios lo quiere tener con él, mamá? Entonces, más bien porque nos rezamos un Padre Nuestro por ese perrito. Y me dijo que sí. Me dijo, sí, mi hija, recemos un Padre Nuestro. Y me acuerdo tanto que me cogí de la mano y yo le decía, Padre Nuestro, y ella me contestaba, que estás en los cielos, pero así toda, porque estaba muy inflamada, muy hinchada. Y así acabamos el Padre Nuestro y yo atacada y volteo a mirar y estaba Germán en la puerta oyéndonos. Que yo estaba sola con ella supuestamente en la pieza y Germán estaba atacado de llanto. A pesar de que su estado alternaba entre la inconsciencia y la alucinación, hubo un día particular en que de pronto entró en un momento de lucidez impresionante y pidió que sus hijos y mi padre, a quien ella quiso muchísimo siempre, entraran uno a uno a la habitación. Tuvo una claridad que su abuelita ya estaba muy malita y nos hizo entrar a uno por uno. Ella entró y habló con Fernando, con Germán, y a cada uno por uno. Y a mí me dijo que la perdonara, porque ella había sido
pues muy dura conmigo con lo de Juan Carlos y que me ha tratado mal. Pidió ella perdón. Me dijo, mija, yo sé que yo he estado truncando muchas cosas suyas, pero perdóneme. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo que tratara de ser feliz, que cuidara a mucho a Gustavo y que la perdonara y yo le dije, no mami, mamá, perdóneme mi mamá a mí. Dijo, no, mija, perdóneme usted a mí también. Y a mí me dijo, mija, yo a usted casi no ni le tengo que recomendar nada, porque con ese hombre que tiene al lado, con ese hombre que tiene al lado, usted no necesita tantas recomendaciones ni nada, cuídelo. Ya hablé con él y le pedí también lo cuido. Y después yo le pregunté a Fernando qué le había hecho mi mamá y mi mamá le dijo que estuviéramos pendientes de Miriam de ahí en adelante. Que por favor le pedí a él, ni siquiera me dijo a mí eso, ni a Germán, ni a nadie, se lo dijo a su papá. Blanca murió el 26 de enero del 2001 de madrugada. Como sucedió con mi primo Maximiliano, tengo muy claro el recuerdo de ese teléfono sonando desde la clínica para avisarnos, pero esta vez no me despertó la llamada. Algo más que no sé describir muy bien me dejó sentada en la cama unos minutos antes de que el teléfono empezara a sonar. Mi abuela tuvo un vientre amplio y lo llenó de hijos que vio crecer, a veces, o morir, a veces, entre el agua o en la pólvora. La muerte le llegó por el vientre de tanta vida que cargó en él, y con un dolor que semeja al parto, parió su muerte y se marchó. El corazón de mi abuela se paró varias veces, pero nunca la mató. Enterró 3 hijos y un nieto, pero el corazón no la mató. Se le abrió el pecho entre las manos, escribió con sus uñas el dolor y siguió hablando con los pájaros, debatiendo con las plantas, rezando para que nadie muriera más. Mi abuela, mamá grande que parió a mi madre, me enseñó a rezar el Padre Nuestro, pero en las noches, alumbrada de crisantemos, aprendí que Madre Nuestra es más acertado, porque alguna parte de Dios habitaba en su presencia. El duelo por la muerte de su madre llegó para cada una de formas diferentes. A mí me gustaba, era mucho oír música como para revivirla. Y toda la música que yo oía, pues yo se la dedicaba a ella. Yo cantaba y le dedicaba la música a mi mamá. Ese de Yolanda, no sé por qué Yolanda, y hay otro que dice, uno de Paloma esta que me dice que me iré desnuda igual que nací. Todo eso yo no sé por qué yo lo relacionaba con mi mamá. Entonces me dediqué fue como a oír música y a recordarla así. Y hubo una experiencia en particular que Flor nunca olvidará y que tuvo durante ese proceso de duelo. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho por la muerte de mi mamá. O sea, nadie se imaginaba el dolor que uno está sintiendo. Claro. Y un día yo me acosté y como a las 12 de la noche tuve un sueño que me decía salmo, no sé, no me acuerdo exactamente el salmo. Y yo me paré, inmediatamente hablé. Y decía que no llores más, porque los ancianos están en el cielo bien. Y desde ahí, mami, desde ahí se me quitó, yo no lloré una lágrima más. Miriam, por su parte, entregó el apartamento que había rentado para estar cerca del hospital y se regresó a vivir aquel que ella había comprado con su madre, donde vivieron juntas por mucho tiempo. Eso fue muy duro para mí, eso sí, de verdad que, y hay una parte del duelo, su merced, que primero pues la noticia de la muerte, después los días que van pasando y ya empieza uno a ver los recuerdos de la ropa, lo que ella me cocinaba, cómo se sentaba, qué le decía a uno, eso es demasiadamente duro, muy duro, cuando uno comparte como tan estrechamente con un ser humano, que más la madre, pues, Y recuerda también cómo en ese momento tan duro, aquel hombre, Alberto, que fue el amor de su vida y con el que nunca llegó a casarse, estuvo ahí para ella. Me llamó un día y me dijo, Miriam, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, no, pues aquí
estoy en la casa y todo. Dijo, es que figúrate que preparé una torta de naranja, me acuerdo tanto, y ahí verás si yo te caigo ahí a San Mateo y almorzamos. Entonces me pareció tan bonito el Alberto. Y sí, llegó allá a San Mateo. En ese proceso de duelo, Patricia recuerda un día particular. Yo quería como respirar, yo dije, esto hay que salir adelante de esto. Me han dicho, esto es que fue una etapa muy dura, mami, fueron 2 años duros. Entonces, cuando ya pasó todo, que su abuelita murió, mi mamá murió y todo eso, y yo ese día le dije a Bernardo, mijo, vamos, caminábamos una vueltica. Dijo, bueno, mi hija, camine. Y me acuerdo que nos fuimos los dos caminando para la plaza hablando todo el proceso y mi mamá, y ahora qué vamos a hacer y tal cosa, la falta que va a hacer Blanquita, me decía él, y recordando que lo alegre de mi mamá, pero yo me sentía como que el aire me daba, como que, no sé, como si se hubiera acabado un ciclo, una pesadilla dura. Entonces, y a uno le daba a mí me daba como le dijera a su merced, como pena, como remordimiento, como que me sentía mal de pensar de que me siento descansada. En ese momento, Patricia experimentó culpa por lo que sentía, pero luego entendió que su sensación era natural, que la enfermedad de un ser querido no es un tránsito de sufrimiento solo para el enfermo, sino para todos los que lo rodean, especialmente para aquel que se encarga más permanentemente de su cuidado, como fue el caso para ella. Así que aprendió a entender sus emociones, a llevar el duelo en paz consigo misma, a buscar formas de encontrar a su madre en la música, en los sabores, en todo lo que recordaba. Quisiera decir que la muerte de mi abuelita fue la última desde entonces hasta este presente desde el que narro, pero desafortunadamente no fue así. Alguien más en la familia se ha marchado desde entonces y fue mi tío Bernardo, el hermano mayor de los Pardo. Bernardo fue diagnosticado con un cáncer debajo de la lengua, una enfermedad que poco a poco le fue dificultando el habla y con la que convivió por casi 3 años desde su diagnóstico. Él vivía en Villanueva, una población internada en los llanos orientales de Colombia, y allí pasó la mayor parte de su enfermedad. Unos meses después de su diagnóstico, Patricia, Flor y Miriam, junto con sus otros 2 hermanos, Mauricio y Germán, decidieron viajar juntos a esa tierra donde vivía Bernardo y visitar al hermano mayor que no se sabía por cuánto tiempo más los acompañaría, y esa fue la última vez que estuvieron los 6 reunidos. Ese fue un viaje pues muy triste, pues tuvimos la oportunidad que fue muy linda de reunirnos todos, que hacía mucho tiempo no lo hacíamos y fue una oportunidad muy linda de estar todos ahí, pero también a la vez muy triste, porque pues encontramos a Bernardo muy enfermo, estaba muy cambiado, desorientado, y como te digo, y a la final bonito porque pues estuvimos todos ahí. A pesar de que su salud ya estaba muy deteriorada y de que la comunicación era difícil, pues el cáncer estaba en su garganta y entenderlo cuando hablaba se hacía cada vez más complicado, Patricia recuerda cómo la visita de sus hermanos fue una luz para él en ese momento. Uno no puede perder su esencia, mijito, porque que primeros muertos que descoloridos. De verdad, mía, Dios, claro, mijo, ni más faltaba. Pues entró calladito y se puso pinta cuando lo vemos aplanchando su pantalón de drill, embolando zapatos, eso se peinó, se echó perfume. Él tenía puente y no tenía puesto porque le incomodaba por la cuestión de la boca, y se puso su puente y me mostraba así como un conejito, me mostraba los dientes y ya, de que sí, que no sé qué, y cambió total. Eso de que como que el espíritu de una persona, de alguien que les dé ese ánimo. Ese viaje, además de los recuerdos, les dejó una fotografía hermosa de los 6 hermanos, la última en la que aparecerán todos. Varios meses después, el 19 de junio del 2019, a las 6:10 de la tarde, Bernardo falleció en Bogotá al lado de sus hijos mayores y sus hermanas, en esa ciudad donde nació y creció, pero de la que se había ido hace mucho tiempo. Ese tránsito final en los últimos días de su enfermedad fue un momento muy duro y doloroso para él y para todos,
pero afortunadamente pasaron solo unos pocos días desde su hospitalización hasta el día en que falleció. Dice Miriam que en sus últimas horas la única palabra que repetía era mamá, y yo quisiera pensar que la llamaba porque la estaba viendo, porque tal vez allí estaba mi abuelita, lista para recibir al primero de sus hijos que se iba después de ella. Duro, muy duro, pero descansó, mami. Descansó, ahí sí que digo yo que bendito sea Dios, porque descansó, porque fue un proceso muy, muy doloroso. El cuerpo de Bernardo fue cremado y sus hijos mayores devolvieron sus cenizas a Villanueva, esa tierra que fue su casa por tantos años, y las liberaron en el río Guatiquía, para que él siguiera viajando por esos llanos inmensos que siempre amó. Soy una piedra puesta en la punta de esa colina roja. Las aguas abajo se mueven con fuerza, como fibras de un fondo que yo no sé nombrar, y el viento mueve mi masa áspera, me salpica en su danza el líquido, el tiempo, y yo solo sé que mi destino es ahora quietud. Debo ser corazón que desata paciente el miedo, que hace del hilo, ya sin nudos, la posibilidad de tejer una palabra blanca, libre de vacío, llena en su blancura de todo lo innombrable, la posibilidad única, la más grande de vivir. La muerte es un inicio, es una manera secreta del perdón. Patricia tuvo siempre una pasión especial por la música. Desde muy joven, recuerda que en medio de toda la rutina del trabajo y las responsabilidades, encontraba un espacio para ella misma en un pequeño radio que, como aquel que alguna vez perdió su madre, era su posesión más querida. Yo llegaba de mi trabajo y yo no fui buena televidente, siempre digo lo mismo. Yo llegaba con mi radiecito, esos que vendían de FM y AM, y no hallaba la hora de meterme a la cama para ponerme a oír música, de buscar en esa época las emisoras, porque toda la vida fue una pasión por eso. Recuerda incluso cómo de muy niña los profesores de música y de danza siempre parecían notarla y tratarla de manera especial. Tanto que recuerdo de muy niña de un profesor que tengo grabado hasta el nombre de ese profesor, el apellido era Gordillo. El profesor Gordillo. Ese señor tocaba saxofón y a mí me fascinaba. Ay, yo era boba oyéndolo cuando él tocaba saxofón, mejor dicho, eso para mí era hermoso. Entonces como que él le llamó la atención y que cualquier cosa de las que se hacía en el colegio, él me escogía a mí para bailar y era especial. Y yo le decía, no, profe, yo no puedo porque mi casa no tienen para la ropa, para los trajes que había que pedían, ¿no? Y él me decía, no, yo se los consigo, yo le consigo, él me aportaba todo. Esa fue una pasión que de niña Patricia tuvo que vivir sola. Recuerda, por ejemplo, la ocasión en que hizo parte de una coreografía llamada Las Violeteras, y cómo su profesor le ofreció, como siempre, conseguir el vestuario, pero le pidió que ella consiguiera papel crepé y una pequeña canasta. Debía hacer las flores con el papel y llenar la canasta con un ramillete. Y me acuerdo tanto que en esa época, ese día antes de mi presentación, Bernardo, mi hermano, se casaba. Y yo haciendo mis florecitas y nadie me miraba, ni nadie sabía en la casa era que yo tenía una presentación, ni que para mí era tan importante. Y yo me acuerdo de esa anécdota, ellos arreglándose, ni que el boleo, que el matrimonio, y yo allá en una pieza haciendo mis florecitas, mis violetas. Y esa fue una anécdota también que se me grabó toda la vida, porque nadie me dijo qué está haciendo, o para qué, o usted se va a presentar, o qué tiene, o nada. Esas danzas se quedaron en la escuela y se fueron durante muchos años de su vida como se fue el profesor Gordillo. Ya solo en las fiestas familiares Patricia volvía a bailar, pero los escenarios desaparecieron de su vida. Sin embargo, parece que las pasiones, aunque parezcan olvidadas, nos pertenecen y tarde o temprano vuelven otra vez a la vida. A sus 44 años, ella, acompañada de Miriam, empezaron una aventura que se llama, hasta el día de hoy, Grupo de Danza Acuarela de Marsella. Un día, unas primas las invitaron a unas clases de ejercicios aeróbicos en el salón comunal de su barrio. Entre la música que puso el profesor sonó una cumbia,
y él, después de ver a Patricia bailar, se le acercó al final de la clase y la invitó a unirse a un grupo de danza que él dirigía y que ensayaba en ese mismo lugar pero en otro horario. Patricia le dijo que lo pensaría, lo comentó con sus primas y con Miriam, pero solo Miriam se animó y decidieron asistir las dos. Fueron pasando los días y al poquitico tiempo resultó que ellas tenían una presentación en un coliseo. Y yo les dije, no, a mí me da pena, a mí me fascina la danza y todo, pero así para el público ya a estas alturas de la vida yo hacía eso, era cuando estaba mucho más joven, que entonces me insistieron, y yo no, pero es que inclusive yo no tengo trajes, yo no tengo ni nada de eso, y pues no señora, no se preocupe que nosotras le alquilamos el vestido, y pues nosotros buscamos un vestido, se lo alquilamos, igual las de nosotras pues me insistieron tanto que dije pues bueno, me arriesgué. Volvió el profesor que la impulsó de niña, ahora en el rostro de otro hombre, y ella se arriesgó. Y así, después de muchísimos años, volvió a bailar en un escenario al lado de su hermana. Y eso que comenzó como algo fortuito y que pensaron pasajero, se empezó a convertir en un mundo entero para Patricia y para Miriam. Además, todo esto llegó muy poco tiempo después de la muerte de su madre, justo en el momento en que atravesaban ese duelo profundo, y para Miriam es claro todo el bien que les hizo encontrar el grupo de danza en ese momento. Eso fue como un bálsamo para ese dolor que estábamos viviendo, un cambio diferente, vimos como una luz, el hecho de ya uno estar levantado a las 6 de la mañana y arreglar su maleta con la falda de la danza, la música, salíamos y recogía a tu mamá, y nos íbamos para allá, durábamos de las 8 de la mañana hasta las 10 y ahí ya se le olvidaba a uno todo. Y sí fue muy favorable para esa época, fue muy favorable. Poco a poco el liderazgo de Patricia fue floreciendo. Su oído para los ritmos, su inteligencia coreográfica y su capacidad para dirigir la fueron posicionando como referente para todas las demás mujeres del grupo. Y fue así como se convirtió en la directora general. Más presentaciones públicas empezaron a aparecer, muchos concursos que empezaron a ganar y que les dieron un reconocimiento en el ámbito de la danza en Bogotá, nuevos maestros llegaron y todo confluyó para que el grupo se estableciera y para que Patricia y Miriam se hicieran ejes fundamentales dentro de él. Ella hacía la parte administrativa de cuestión de tesorería, de pensiones, de pagar a los profesores, de en fin, todo eso, y yo la parte rítmica, la parte con los profesores, de quedarse en las cosas, las coreografías, en fin, del manejo, de buscar presentaciones, de todo eso, y entre las dos manejamos prácticamente el grupo. Patricia continúa hasta el día de hoy dirigiendo el grupo de danza, después de 22 años ininterrumpidos. Sin embargo, Miriam se retiró después de 17 años cuando decidió trasladarse a otra ciudad y vivir cerca de su hermano Germán. Y a pesar de que como hermana Patricia entendía los motivos de esa decisión, no por eso fue fácil para ella. Al contrario, fue un momento que le dejó un vacío muy grande. Entonces, cuando ella me dijo eso que se iba, yo sentí un dolor, una cuestión como me sentí como desamparada, porque para mí Miriam fue una compañía, un apoyo. El día que ella entró, se despidió, yo, mami, esperé hasta que ella saliera de la puerta, esperé hasta que saliera y se despidió de todos. Chao, profesor, chao, compañeras, tal cosa. Tan pronto se arrolló esa puerta, me ataqué allá y eso, todas eran. Pero Patricia, ay, pero entonces, ¿por qué no le digo? No, porque ella tiene sus motivos, ella tendrá sus motivos, pero me hizo mucha falta. Miriam decidió irse porque necesitaba otro panorama, pero esos años de danza se quedaron con ella como varios de los recuerdos más bonitos que tiene en la vida. Lo disfruté al máximo, yo creo que eso me dio mucha vida y mucha tranquilidad mental y de todo, de salud y de todo eso. Y para Patricia ha sido y sigue siendo una razón de vida, algo que le dio un giro a su historia, eso que la ilusiona y la levanta todos los días. Que a pesar de que los años han pasado, queremos seguir demostrando de que nos sentimos vivas a pesar de la edad que tenemos todas, porque si yo entré a la danza tendría en esa época como unos 40 y piquito, algo así, ahora tengo con los 64 años que tengo,
No he perdido como esa ilusión de verme arreglada, de bonita, de... Y como dice, a pesar de que han pasado los años y el cuerpo a veces se siente más cansado que antes, para ella la danza parece borrarlo todo. Mientras que yo esté bailando, a mí no me duele nada. Yo paro de bailar y eso sí llego a la casa gateando, pero mientras que esté bailando no me duele nada. Entonces esa es una motivación muy grande, muy, muy grande para la vida. Cámara, acción. Este grupo de mujeres que ahora tienen entre 60 y 77 años han pasado juntas por mucha vida, todas sagradamente, a pesar de los problemas que cada una ha enfrentado en sus historias personales, llegan 3 veces a la semana al salón de ensayo, dispuestas a olvidarlo todo durante 3 horas y entregarse a la música y al movimiento. Hay quienes como Alba han sobrevivido al cáncer, intercalando sus ensayos con la quimioterapia. Otras, como Marta, que enfrentó el suicidio de su hermano. Está Lucía, que con un esposo enfermo de Alzheimer, llega a los ensayos acompañada de él porque no puede dejarlo solo en casa. Magda, a quien el COVID por poco le quita la vida, pero que aún con la fatiga y todas las secuelas de esa enfermedad, hoy sigue en pie y bailando. Y otras que no lograron ganar la pelea y se marcharon de este mundo dejando su espacio vacío en las coreografías, como Marta y Luzmila. Esta última, además de ser la pareja de coreografías de Patricia durante años, era la encargada de coser los trajes y los tocados que siempre vistieron en sus presentaciones. Tanto para Miriam como para Patricia su pérdida fue muy dura. Lo de Luzmila me dio terrible, que con ella vivimos una vida. Todo, mucho todo, íbamos a comer. Que no, que nos vamos para el centro, y vamos a comer pescado. Entonces, Patricia, Luzmila, Amanda y yo. La llamaban Cherasi por su relación con las telas y las prendas del grupo. Era una mujer alegre que estuvo con ellas desde el inicio. Y por eso, enalteciendo todos esos años de danza y amistad, la despidieron con todos los honores posibles. Le quisimos hacer un homenaje, yo les propuse a las señoras, entonces todas nos pusimos el último vestido que ella nos hizo, el último traje que nos hizo, que fue un traje para un cuadro de Antioquia, y ella lo bailó. Entonces les dije a las señoras, me hacen el favor y cada una trae su traje, y le hicimos su calle de honor todas con ese traje, tiene una canasta de flores, y le hicimos calle de honor todas, una a cada lado con los trajes que ella nos hizo y las flores. Y ahí estuvimos con ella, le hablamos, cantamos y todo, y que se fuera alegre. Estas 2 pérdidas para el grupo sucedieron durante la pandemia. Marta no pudo recuperarse de una cirugía delicada y a Luzmila se la llevó un cáncer. Y dice Patricia que fue muy duro recuperarse de la muerte de 2 compañeras y de casi un año de aislamiento, donde el grupo tuvo que dejar de verse y donde todos los escenarios se cerraron. Sin embargo, una vez la vida empezó poco a poco a retomar su cauce, Patricia se empeñó en recuperar el grupo. Puso toda su energía en asegurarse de que el salón tuviera todas las medidas de bioseguridad, en convencer a las más temerosas, en apoyar a las que habían estado enfermas, en invitar a nuevas integrantes y recuperar a las que se habían ido. Y así logró que Acuarela volviera a los escenarios. En junio del 2022, después de mucho esfuerzo y mucha decisión, 16 mujeres acompañadas de su maestro Gustavo volvieron a subirse a una tarima de baile. Danza folclórica Acuarela de Marsella, bajo la dirección de la maestra Patricia Pardo y el co-director Gustavo Rodríguez. Yo las acompañé en ese viaje a unas horas de Bogotá y pude ver en todas ellas esa emoción en el escenario, el cuidado en sus trajes y su maquillaje, la fortaleza que se dan entre sí tantas mujeres unidas, ese lazo que las hace más fuertes. Escuché sus historias, las vi reír, bailar, recordar a las que se han ido, pensar en el futuro y sobre todo ser felices. Patricia vive hoy en Bogotá con mi padre y mi hermano menor. Cada martes, miércoles y jueves
sus mañanas se llenan de música en esos ensayos de acuarela. Y cada tanto, como en ese viaje al que la acompañé, esos ensayos se convierten en presentaciones, y entonces el escenario es su reino. Allí ella es una mujer libre. Yo siempre la había visto como madre, como esposa, hermana, tía, pero en el escenario de danza es solamente ella, entera, sonriente, con la mirada altiva, con su sonrisa grande y su ser completo entregado a la música. Esa es la imagen de mi madre que me gusta recordar siempre que estoy lejos. Mientras Miriam y Patricia se dedicaban a la danza, Flor se convirtió por primera vez en abuela, un título que entre las tres hermanas solo ella lleva. Gustavo, su único hijo, se convirtió en padre en el 2004 y le regaló a Flor su primera nieta. Tuvimos una primera nieta que fue la alegría, mejor dicho, lo máximo, una belleza de chiquita. Cuando yo llegué a la clínica y la vi, era una mona toda coloradita, divina. Y Tao, pues ver a Tao con su bebé, y dije yo, y Dios, tan jóvenes, pero bueno, ya era un premio de la vida de todas maneras. Ella no podía oír un disco porque se ponía a bailar. Yo corría a la mesa de la sala y las dos bailábamos. Me acuerdo que le gustaba la salsa y era feliz bailando esa chinita y yo feliz. Y luego, 9 años después fue un segundo embarazo con la confirmación de que era otra niña y la felicidad más grande porque otra niña no. Mi abuela tuvo también 2 hermanas. Ellas 3 eran Blanca, Leonor y Clara. Luego vinieron Miriam, Flor y Patricia en la siguiente generación. Y ahora, como dando vida a un nuevo círculo de 3 mujeres, apenas unos meses antes de que este episodio saliera al aire, Gustavo y su esposa Dalila tuvieron una tercera hija que completa ese trío de nietas que ahora tiene Flor: Natalia, Verónica y Elena. Por estos años también sucedió otra gran transición para Flor. Al poco tiempo de que Miriam decidiera irse de Bogotá para un pueblo a unas 4 horas de distancia donde vivía su hermano Germán, Flor decidió hacer lo mismo. Su relación de décadas con Carlos, su compañero y el padre de su hijo, se había terminado, pero seguían viviendo juntos, y ella quería un camino nuevo. Así que a sus 65 años, después de muchos en pareja, Flor volvió a vivir sola. Uy, sí, yo me sentí muy libre, como que respiraba mejor, los sueños, todo eso se mejoró, muchas cosas se mejoraron, la tranquilidad. Así empezó para ella otra etapa, una que no fue fácil del todo porque siempre la soledad nos cuesta, pero que para ella ha sido también de procesar todo eso que vivió con Carlos y dejarlo ir. Yo lo perdono, o sea, yo no siento rencor, pero diría jamás volvería a vivir una situación de esas. Ahora, Flor ha aprendido que la soledad no es siempre algo negativo. Ha logrado apreciar ese espacio propio y ser ella misma la fuente de su fuerza interior. Me sentía más sola antes que ahora. Estoy en un estado tranquilo. Yo, por ejemplo, ahorita ya me he dedicado mucho como a mirar mi interior, ¿sí? Como esa libertad y a tener como más contacto con la naturaleza, como con lo que te decía. Yo, por ejemplo, busco como la parte espiritual para poder mitigar mi soledad y para poder mitigar mis dolores. En esa parte espiritual, ella ha descubierto la meditación y dice que ha sido eso lo que le ha ayudado a encontrar su tranquilidad. Entonces cojo, llego y en la habitación grande abro todas las ventanas porque eso entra aire por lado y lado, el ruido de los pájaros y todo, y pongo y ahí se me va, me elevo. Así está Flor ahora. En medio de su tranquilidad vive sola en un apartamento que tiene vista a una quebrada con muchos árboles alrededor.
Desde su balcón, a veces ve en las mañanas o en las tardes como una familia de monos o de micos, como les decimos en Colombia, se pasea por los árboles y los cables de la luz. Hay también un gato que la visita en ese balcón y al que ella le deja comida cada tanto para que no deje de volver. En su casa hay una máquina de coser que canta todo el día. Ella trabaja con sus manos para sumarle a la ayuda que le da su hijo Gustavo y cubrir sus gastos. Hilos, telas de colores, diseños de cubrelechos, bolsos, maletines y todo lo que le quepa en su imaginación ocupa ese cuarto de costura. Pues cuando nosotros éramos pequeños, mi papá le hacía los pantalones a mis hermanos, les hacía los pantalones pues de manera empírica. Entonces a mí me empezó como a llamar la atención y entonces empecé yo también a querer hacer como mis faldas y hacer cositas. Entonces, como no había tela, yo rompía todo lo que encontraba por ahí, que los abrigos de mi mamá, que las sábanas, bueno, eso me daban unas pelas por romper las cosas, pero ahí lograba hacer algo a mano. Flor ha seguido cosiendo toda su vida, a veces con más frecuencia que en otros momentos, y últimamente sus nietas han sido directas beneficiarias de ese oficio. A veces cuando a ellos se les olvidaba traer el saquito de ellas, entonces yo rompía un saco mío y se lo acomodaba a ellas ahí en la máquina. Y les he hecho por ahí sus vestidos, eso sí que no tengan nada de técnica ni nada. Podría decir que cada miembro de la familia tiene una pieza hecha por ella. Yo, por ejemplo, la llevo conmigo en cada viaje, en esos bolsitos que me hizo para empacar las cositas delicadas. Igual que Flor, para Miriam ese cambio de ciudad fue también una gran transición. Dejar el grupo de danza, gran parte de la familia y la ciudad donde había pasado la mayor parte de su vida no fue fácil, pero la ventaja económica de vivir en un lugar con precios mucho más accesibles que Bogotá la han mantenido allí. Ella siempre ha sido una mujer muy independiente, que se ha valido por sí misma toda la vida. Sin embargo, esa independencia y esa fortaleza que siempre la han caracterizado no significan que no hayan momentos en que su soledad la haga sentirse vulnerable. También hay momentos que uno le da sus maluqueras, que se siente que va a ir uno, yo creo que es mental. O esta noche yo que si yo me muero. Entonces cuando me ha dado las pálidas, porque me dan unas pálidas feas, eso de que se me va la vista y todo, entonces yo llamo a Flor, ay Flor, sabe que me dio la pálida, pero tranquila que yo sé que eso me pasa. Pero con eso yo descanso porque sé que ella ya sabe que si algo me pasa, pues allá van a la casa y me ven que me morí, por decir algo, que eso es lo que se piensa uno. No para que se vayan a verme ni nada, ni molestar a la gente, pero sí para que alguien sepa que me pasó algo. Y ahí sí le hago un poquito. O ahí me pongo a hacer alguna cosa en la calle, y qué tal que yo me caiga de acá y nadie se va a dar cuenta, que estoy pura sola, nadie sabe nada. Sin embargo, a pesar de esos momentos difíciles, Miriam entiende su soledad como una circunstancia de doble cara. Por un lado están la vulnerabilidad y los miedos, pero por otro está también lo que para ella es su libertad. Pero tengo mi tranquilidad, mami, dispongo de mis cosas, yo me levanto a la hora que quiera, como lo que quiera, si duermo, si no duermo, eso es problema ya de uno. Entonces, prefiero en esto seguir así como estoy, hasta ahora. Le pido a mi Dios que no me pueda mover o que la pata se me empiezó o que ya no me puedo parar al baño y todo, eso sería terrible. Le pido tanto a mi Dios, mami, que me dé una muerte que sea así de un infarto, que sea una cosa rápida, porque tengo muy claro eso, que lo que sé es cuidar a un enfermo y ponerle problemas a la familia. Eso sí me pone mal de pensar en eso. Le pido eso a mi Dios y ojalá que fuera así. Hoy Miriam vive en una casa llena de plantas que ella cuida como sus tesoros. Su casa está a unas cuantas cuadras de distancia de Flor, y cada mañana a su puerta llega Manchas, la perra de la cuadra,
cuyo cuidado lo comparten todos los vecinos, pero en particular los del frente, que la reciben para dormir cada noche, y Miriam, que le abre la puerta cada mañana para darle sagradamente su desayuno. Ella logró jubilarse después de trabajar con esa señora rica que tanto daño le hizo, y aunque el sueldo de su jubilación es mínimo, precisamente por una de las jugadas sucias que le hizo esa mujer, vive con eso independientemente, y como Flor, se ayuda con la labor de sus manos. Miriam teje. Las agujas de crochet, los hilos y las lanas de colores son habitantes de su espacio. Buenas tardes, si me fuera tan amable para saber si tienes del hilo blanco macramé que me mandaste la vez pasada. Miriam ha aprendido cómo encontrar sus maestras en YouTube y a mantenerse así en un ejercicio constante de aprendizaje. Y eso, además de traerle de vez en cuando una entrada económica, ha sido también terapéutico, un lugar seguro al que puede llevar su mente cuando quiere alejar pensamientos que no le hacen bien. Por YouTube estoy sacando las puntadas y le eco, pero como no tengo computadora así grande, me tocas por el celular. Entonces pues me toca un poquito más trabajo, yo creo que por eso la vista se me ha agotado más, pero sí las he cogido y todo y me aficiono mucho todavía en eso. Yo cuando tengo algo pendiente así, pongamos que el vestido de su merced o la bufanda y todo, yo me meto en el cuento y todo me encanta. Y ahorita, cuando siento mis cosas de soledad, claro, mami, es que siempre eso es fregado, a veces pasar los días uno quieto, entonces empiezo a sacar puntadas de que para una cenefa, que para una cosita, que para la otra, y eso me entretiene, mami. Eso no me hace falta tanto estar con nadie por eso, y lo hago porque no pienso tampoco cosas que se le vienen a uno a la cabeza. Igual que Flor, Miriam ha poblado las casas de la familia con sus carpetas, sus manteles y sus prendas. Yo la llevo siempre conmigo en cada bufanda y en cada pieza de vestir que uso y que fue tejida por sus manos. Llegamos al presente de esta historia y de la vida de estas tres hermanas. Muchas experiencias y muchos aprendizajes han transitado por ellas en estos años de vida, y también muchos seres queridos se han ido. Por eso, lo último que quiero narrar de sus vidas es algo que pasó hace más bien poco tiempo y que he querido llamar un encuentro clandestino. La despedida final que ellas le dieron a tres de sus seres más queridos que después de sus muertes vivieron con ellas en sus casas en forma de ceniza y huesos. Como lo narramos en el episodio 2, los restos de Horacio permanecieron por años en la casa de Patricia, quien llena de amor decidió quedarse con él después de su exhumación. Miriam, por su parte, vivió siempre con las cenizas de Carlos y Blanca, sus padres. Sin embargo, un día cualquiera, en una charla entre ellas y varios de sus primos maternos, tuvieron una idea. Pero entonces nosotros hablamos entre los primos y dijimos, pues qué chévere que pudieran quedar todos en el mismo sitio. Sus primos Laura, Marta, Jaime y Ricardo son dueños de una tumba familiar en la que estaban enterrados una hermana de Blanca, su esposo y una hija. Y hablando de todos los seres queridos que ya se han marchado, se les ocurrió que allí podrían descansar también, como una familia unida, Horacio, Blanca y Carlos. Esto les permitiría dejarlos en Campo Santo sin pagar los altos costos de una tumba, y les daría además la alegría de pensarlos todos juntos, como una familia extendida, descansando y compartiendo el mismo lecho para sus cuerpos. Entonces resolvimos, su mamá arregló lo de Horacio y yo arreglé lo de los huejitos de mi papá y mi mamá. Y nos fuimos para el cementerio con Laura, Ricardo, Jaime, Marta y nosotras. El asunto fue toda una aventura porque obviamente, al ser clandestino, este era un entierro que no era permitido por el cementerio. Así que entre todos idearon un plan para lograrlo. Compraron flores y tierra a la entrada del cementerio para que todo pareciera una visita normal. Mientras unos excavaban, los otros vigilaban que no vinieran los guardianes del cementerio,
y rápidamente lograron dejarlos a los 3 bajo tierra y la tumba, aunque un poco más elevada, parecía normal. Hasta que por fin pudimos ahí de afán y con la cuestión de los metimos ahí, quedaron, sino que con Horacio, su tío Horacio, nos costó más trabajo porque como él era los huesitos, él era huesito, en cambio los viejos eran ya cenizas, no era sino el cofrecito. Entonces su tío Horacio, no, nos costó más trabajo porque siempre ocupaba más campo y se nos salía, no, eso, nosotros ahí en medio de todo nos reíamos de ver que a escondidas y mesa, por fin los logramos meter a todos. Ricardo, ya para que no se viera tan, porque siempre se agrandó, aunque excavamos y todo, pero quedó muy elevada la esa, mandó a comprar un bulto de tierra y arreglamos, que estábamos arreglando. Ahí se nos acercaron los señores de los que arreglan las tumbas, pero le dijimos que estábamos arreglando la cuestión, y sí, pudimos hacer eso bien, y después ahí hicimos una oración, les pusimos flores, y nos fuimos contentos porque quedó toda la familia. Eso, empezamos a echar chistes, que ahorita estarían jugando parqués, que ahí mi papá hablando con Rafaelito y que echando el chiste con Carlos y todo, porque quedaron ahí. Creo, mami, que en esa tumba hay como 7 de nuestros seres queridos, todos ahí. Ese día se dio para la familia Pardo una reunión especial entre sus muertos. En reunión extraordinaria, hoy hablé con los muertos. Pregunté sus pesares, ya hechos ceniza y huesos. Pedí perdón por su muerte y por su vida, por este olvido de pensarme prodigio, venida de nada, memoria sin carne, sorda a esa voz que gritaba desde atrás, un dolor que también me pertenece. Hoy hablé con los muertos sentados a la mesa. Uno a uno me presenté, les dije, aquí estoy. Los bañé en mi agua y escuché, pensé su frío y su quietud y escribí. Hoy, 2 de abril del 2023, termino este guión después de 8 meses de trabajo. Entrevistas en persona, entrevistas a distancia, preguntas que iban y venían por WhatsApp, sonrisas, fotografías y lágrimas. Estoy feliz de haber hecho esto. Para mí, como hija y como sobrina, pero sobre todo como mujer, narrar la historia de las 3 mujeres que más quiero en la vida ha sido una experiencia que me trasciende. Volver a los ancestros, mover las tierras donde están clavadas las raíces, es un ejercicio que todo ser humano debería hacer alguna vez. Recordar que nuestros mayores también fueron niños un día y que tienen una historia larga y valiosa por contar es algo que Recordarte me permitió. Son las 8 en punto, la campana suena, de alegre chicuelas, el patio se llena. La derechita, dedos de luz, adiós señoritas, amigas, adiós. Y las flores son la luz sutil, las flores son la luz sutilidad. Las flores son bellezas y sonreír. Es un pez tropical lleno de luz. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos 4 episodios que han formado una historia más de Recordarte, este podcast donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción y el diseño sonoro son de Paola Cadena. La edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrester. Los poemas que acompañaron toda la narración pertenecen al libro Trozos de Dios de nuestra productora Paola Cadena Pardo. Nos encontramos en 2 semanas con otra historia y no olviden compartir los episodios, darle clic al botón de seguir
y calificarnos en Spotify o su aplicación favorita. De esta forma nos ayudan a crecer y a que Recordarte sea un proyecto sostenible. Gracias.